Estamos de regreso aquí en Debate Público a través de Mefi.tv. Y antes de retomar el tema, quiero comentarles que, como lo anunciamos, tenemos 5 libros que vamos a obsequiar a los primeros 5 correos que lleguen a nuestra cuenta de Hotmail, que es debate.publico@hotmail, y que nos den su opinión. ¿Qué piensan? ¿México va rumbo al estado fallido o no? Entonces, a los primeros 5 correos que nos lleguen con su opinión, les vamos a regalar un libro de México rumbo al estado fallido de José Antonio Ortega Sánchez. Propuestas para evitar el colapso del país. Que yo creo que ese es el tema con el que tenemos que cerrar este último bloque. Sí, pero Ángel, a mí me inquieta cuando estás hablando de autoridad y bueno, por todo lo que se dice, me llega a la mente autoridad Felipe Calderón, ¿no? O podemos hablar de diferentes responsables en el país. Hay diferentes responsables. A mí me parece que el presidente Calderón, cuando toma la decisión de enfrentar al crimen organizado, su decisión es correcta, su decisión es adecuada. Si no, ahorita estaríamos enfrentando una violencia mayor si no hubiera sacado al ejército a la calle. El ejército y Calderón no están provocando la violencia. La violencia ya había iniciado cuando el presidente Calderón decide enfrentar a esas organizaciones criminales. Aquí en el libro yo explico cuándo empieza a sembrarse la semilla de esa violencia. Y es cuando el presidente Carlos Salinas decide que ante los enfrentamientos entre el Chapo Guzmán y los hermanos Arellano Félix, que ya se habían venido peleando en la discoteca Cristín, con el carro bomba en Guadalajara, en el Camino Real, en el aeropuerto de Guadalajara, cuando un tercer grupo asesina al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el presidente Salinas dijo, pues que se maten entre ellos, que al fin son narcos, al fin la sociedad no pierde nada, y dejó que esos criminales se enfrentaran entre ellos. Ahí se siembra la semilla del Estado fallido. No es en el gobierno del presidente Calderón. Esto va evolucionando como una bola de nieve y al presidente Calderón le toca ya la decisión muy difícil de enfrentarlo. Otros responsables, son los gobernadores. Ok, oye, pero aquí también como que se da por hecho que Fox fue omiso. Fox fue omiso. Fox no le preocupó mucho las cifras que se empezaban a dar. Fox dejó que los procuradores ahí la fueran llevando y no enfrentó, como debería de haberlo hecho, al homicidio, al secuestro, a la extorsión permanente y sobre todo al trabajo de estas organizaciones criminales. No nada más es responsabilidad del presidente, también de los gobernadores, porque dentro de sus atribuciones, de ellos y de sus procuradores, es perseguir esos delitos que más nos están afectando: homicidio, secuestro, extorsión permanente. Yo creo que aquí acabas de tocar un tema que yo siempre me gusta retomar, porque si bien es cierto que ya los hechos están ahí, o sea, están los homicidios, está el secuestro, el crimen organizado, y los encargados principales de combatirlos son el gobierno estatal y el gobierno federal. Pero yo creo que en el ámbito ya de cómo evitar el colapso en el país, juegan un rol más importante los presidentes municipales. Porque yo creo que el tema de la impunidad está es uno de los pilares en donde este estado fallido florece, por decirlo de alguna forma. Desde el mismo hecho de no aplicar el bando de policía y buen gobierno en el municipio, digamos que como que está la simiente para que después a cualquiera se le haga fácil pues descuartizar a una persona o ponerla a cocer en ácido, ¿no? Sí, yo creo que tiene parte de la responsabilidad del presidente municipal, el gobernador, que tiene los instrumentos para investigar, perseguir y castigar los delitos, y también el presidente de la República. Pero yo lo decía en el sentido no tanto de que, o sea, esta situación ya está. Yo me refiero un poco a la parte ya de cómo sanear este asunto. O sea, creo que tiene que empezar desde abajo. Tiene que participar la sociedad y, por supuesto, los gobiernos locales, que pues son con los que convivimos todos los días. Claro. Es el policía de la esquina, es el
el que está con el que me cruzo día a día y que no hace nada cuando llega a suceder algo, ¿no? La sociedad tiene un papel fundamental aquí para resolver el problema. Si la sociedad seguimos cruzados de brazos, si la sociedad seguimos sin hacer nada, hasta que no nos asesinen a un hijo, como nuestros líderes que hoy vemos en los medios de comunicación, y todos, Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, Josefina Nava, Marilena Morera, todos ellos han tenido que salir a la luz pública, Nelson Vargas, porque les privan de la vida a uno de sus hijos. ¿Qué esperamos? Que nos asesinen a un hijo, a una esposa, a un padre, para entonces hacer algo. Primero, tenemos que exigir cuentas, tenemos que exigir resultados. Segundo, tenemos que unirnos. Si no hay un pacto, si no hay algo que nos una a todos, porque este no es un problema de un partido político. Ningún partido político ha podido resolver este gravísimo problema de violencia. En las ciudades que mencionaste hay gobiernos de todos los colores. En las ciudades que yo mencioné hay gobiernos de todos los colores. Entonces, si no nos unimos en un punto que es paz para los mexicanos, bajando la violencia en estos 3 delitos, por lo menos no vamos a poder hacer nada. Tenemos que exigir, tenemos que irle dando seguimiento a cada uno de los asuntos hasta que se esclarezca. No podemos seguir permitiendo la impunidad. Tenemos que exigir un cambio de ley, no tanto en que si les dan patrullas azules o rojas o amarillas, sino que el cumplimiento de esas metas de reducción de la violencia, de reducción de la impunidad, de reducción de la incidencia delictiva, obligue a que si cumple una autoridad, un procurador, un secretario de Seguridad Pública, un gobernador, se queden. Si no cumplen, pues mejor que se vayan, porque hoy el tema de los temas que más nos preocupan es precisamente ese, sanear las prisiones. Si la autoridad no es capaz de sanear las prisiones y de repente hay una fiesta en Ciudad Juárez donde hay 17 personas que son asesinadas con armas largas después de una fiesta donde meten menores y las prostituyen, o si hay un penal donde la directora saca a sus muchachos para que ejecuten a la gente de la banda contraria y luego los regresa, o como el penal de Nesa Bordo, donde en un cuarto de 4x5 tienen que dormir 25 gentes amarradas de la espalda para que no se violen entre sí. Si el Estado, si la autoridad no es capaz de poner orden en las prisiones, muchísimo menos lo va a ser capaz de ponerla en el país. Tenemos que hablar de nuestra relación con Estados Unidos. Yo veía cómo hace algunos días todo el mundo se rasgaba las vestiduras por la publicación en New York Times de que hay gente de la DEA y de la CIA trabajando en México. Bueno, yo creo que nuestra relación con los gringos y con nuestros hermanos centroamericanos se tiene que cambiar, tiene que ser de manera diferente, tiene que haber una mayor cooperación. No es suficiente la iniciativa Mérida, además de la capacitación y de las armas y de toda la tecnología que nos están dando, es necesario que suministren inteligencia y ahí se pongan a trabajar con nuestra gente para poder tener mayor certeza en los operativos en contra del crimen organizado. Tenemos que refundar a la policía, tenemos que sanear a las policías, tenemos que hacer cambios de actitud, dejar de estar con los brazos cruzados, exigir más y darle seguimiento a cada uno de los asuntos que más nos afectan. En ese sentido, ¿hay algún caso exitoso que hayan tenido éxito en el combate, en reducir esos niveles de violencia? ¿Colombia sí, por supuesto. Colombia, cuando llega el presidente Uribe en el 2002,
tenía más de 2.600 secuestros y su tasa de secuestros era de 62 por cada millón de habitantes. Él dejó Colombia con menos de 200 secuestros y con una tasa de 3 por cada millón de habitantes. O sea, pasó de 62 a 3. Tenía una tasa de 64 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y cuando deja el país, lo deja con una tasa de la mitad, con 35. Sí hay posibilidades de lograr éxito. Requerimos un líder carismático y requerimos también una población y una sociedad civil que le exija, que apoye. Colombia, cuando las FARC atacaban, cuando las FARC secuestraban, cuando las FARC asesinaban, de repente la sociedad civil se ponía de acuerdo a través del internet y de todas estas redes sociales, y en todo el mundo los colombianos salían a la calle a repudiar a las FARC. Aquí, ¿quién ha repudiado al crimen organizado? ¿Quién ha repudiado esos homicidios? ¿Quién ha repudiado esos secuestros? Al contrario, parecería que les estamos echando porras, pidiendo que saquen al ejército de las calles y que no le den reglas claras para que actúe. O sea, que sean los chivos expiatorios el sexenio que entra, para que haya alguna autoridad a quien castigar, ya que no se puede, hasta este momento, castigar a los verdaderos criminales, y estos andan como si nada peleándose por todo el país. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Y pues les vuelvo a recordar a los 5 primeros correos que lleguen diciéndonos su opinión sobre esta pregunta, si estamos o no rumbo al Estado fallido, les vamos a regalar un libro de José Antonio Ortega. Tomás. Pues para inspirarnos y ver qué podemos hacer y no quedarnos muertos de miedo. Así es. Muchas gracias. Recuerden, esta emisión se repite a las 4 y a las 8 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.